Bueno, muy bien, hablemos entonces de esta parte de la matemática. Si bien es una parte de álgebra, una parte de IPE, vamos a decirle álgebra, pero tiene mucha importancia porque habla mucho de razonamiento, lo que necesitamos hacer. El análisis combinatorio. Bien. ¿De qué se trata ahora este tema? ¿De qué se trata el análisis combinatorio? El análisis combinatorio se trata, o vamos a decirle, es como el principio de la probabilidad. O sea, cuando, por ejemplo, yo quiero tirar este borrador, tengo dos caras, la cara donde no está justamente la tela que borra y la parte que está con la tela que borra, ¿verdad? Entonces yo agarro y quiero tirar, tiro. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga? Ya sea con la parte de la tela pegada al suelo o con la parte que no está la tela. Entonces, el análisis combinatorio justamente te ayuda, como su nombre lo dice, a analizar eso, ¿verdad? Y también ayuda a razonar, ¿verdad? Dice, a menudo se presenta el problema de determinar el número de maneras en que bajo ciertas condiciones puede disponerse un grupo de objetos. Dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 8 personas en una mesa? Una pregunta. ¿Cuántas chapas de vehículos es posible formar si cada una consta de 3 cifras y 2 letras? Las respuestas a estas preguntas y a muchas otras se pueden encontrar mediante una operación que recibe el nombre de análisis combinatorio. Bueno, dice, la mayoría de los problemas que surgen en el análisis combinatorio requieren de principios para resolverlos. Uno de ellos es el principio fundamental. Si una operación puede efectuarse independientemente de n1 maneras diferentes, si una segunda operación puede efectuarse independientemente de n2 maneras diferentes y así sucesivamente, dice, para cualquier número finito de operaciones, entonces el número total de maneras de las cuales pueden efectuarse todas las operaciones en el orden indicado es n1 por n2 por n3 por n4 por n5 por n6 y así sucesivamente. Entonces sería como el producto, ¿sí?, de esas cantidades de maneras diferentes. Ahora sí, ¿estaba? Ejemplo dice, tenemos un ejemplo, dice 3 coches, coche 1, coche 2, coche 3, C1, C2, C3. Coche 1, coche 2 y coche 3 disputan una carrera. ¿Cuáles son las posibilidades de llegar para los 2 primeros lugares? O sea, los 2 primeros lugares son el primer y el segundo lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? Son el primer y el segundo lugar. Ok. Entonces tenemos este dibujito que se lo llama árbol, ¿verdad? Bueno, tenemos los 3 coches. Sabemos que los 3 coches quieren llegar al primer lugar, ¿verdad? Pero de ese primer lugar podría llegar el primero como primer lugar y como segundo lugar el coche 2 o el coche 3, ¿verdad? Si uno llega al primer lugar, quiere decir que los otros 2 van a disputar entre el segundo lugar. Entonces va a haber 2 posibilidades para el segundo lugar, ¿sí o no? Para el primer lugar solamente hay una posibilidad, que vendría a ser un solo coche normal que va a llegar al primer lugar. ¿Se entiende, va? ¿Sí? Pero para el segundo lugar pueden haber 2 posibilidades. ¿Está?
Y si, por ejemplo, el coche 1, el auto 1, llegó al primer lugar, quiere decir que el coche 2 o el auto 2 y el auto 3 van a tener que disputarse en el segundo lugar. ¿Verdad? Entonces, vamos a decirle, mi producto o mis posibilidades, mis maneras diferentes, mi resultado, por decirlo de alguna manera, ¿cómo sería? Sería justamente, si mi C1, si mi coche 1, si mi auto 1 es mi primer lugar, este sería mi primera manera de llegar. Y como que dijimos, si el auto 1 llegó al primer lugar, me quedaron dos posibilidades para el segundo lugar. El auto 2 y el auto 3. Entonces para mi en realidad podemos poner una flechita acá. Una de las tantas posibilidades sería el producto de C1 con C2, ¿verdad? Ya que son dos maneras diferentes para llegar justamente o al primer o al segundo lugar. C1 por C2. La segunda manera, dijimos, es que el coche 3 es el que quede en segundo lugar. Entonces, por eso, ¿qué sería? Primer lugar junto con mi segundo lugar con el coche 3. C1 por C3. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la otra posibilidad de llegar en primer lugar? Es que el coche 2 ahora, el auto 2, quede en primer lugar. Si el auto 2 queda en primer lugar, ¿qué va a pasar con el segundo lugar? Se van a disputar el auto 1 y el auto 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos ahora. ¿Sí? Ok. El auto 1 y el auto 3 son los que van a disputar el segundo lugar si el auto 2 es el que llega primero. Bien, ¿cómo sería entonces vamos a decirle, mi producto, mi resultado? Sería, primero, coche 2 junto con el coche 1. Coche 2 por coche 1. ¿Está? Y la otra posibilidad, coche 2 con coche 3. Por eso tenemos C2 por C3. ¿Está? Y la última posibilidad de que alguien salga en primer lugar es justamente el tercer auto, el tercer coche. Entonces, si el tercer coche sale en primer lugar, quiere decir que el auto 1 y el auto 2 salieron o van a disputarse para el segundo lugar. ¿Está? Hay dos posibilidades que salgan en segundo lugar: o el auto 1 o el auto 2. El resultado, mi producto, quedaría entonces, primeramente, C3 por C1, que es esta posibilidad, y luego C3 por C2, que sería mi otra posibilidad. ¿Estaba? Hasta ahí va bien. Ahora, ¿cómo eso lo plasmamos matemáticamente? Nos dice ahí, el número de posibilidades para el primer lugar es 3. ¿Verdad? 3 autos pueden llegar a tener el primer lugar. Ahora, el número de posibilidades para el segundo lugar es solamente 2. 2 posibilidades, 2 autos nomás, o uno de los 2 autos nomás pueden llegar a ser segundo lugar, ya que el otro auto ya fue primer lugar. Entonces, el número total de posibilidades sería directamente 3 por 2. ¿Está? La cantidad de posibilidades que hay en vamos a decirle, en una manera, con la cantidad de posibilidades que hay en la otra manera. 3 por 2, 6 posibilidades. ¿Está? Bueno, el esquema mostrado, dice en este ejemplo, se llama árbol de posibilidades, que facilita la resolución de muchos problemas. Tenemos acá otro ejemplo. Dice, un joven tiene 3 trajes y 5 corbatas. ¿De cuántas maneras puede combinar un traje y una corbata? Dice.
Entonces, primeramente nosotros tenemos que identificar cuáles son mis maneras, mis variables, ¿sí? Mis variables. Para no hacer nuevamente el árbol, dado, ¿verdad? Claro que podemos hacer esto por árbol, ¿verdad? Pero el tema de hacer por árbol, a veces ya se te escapan las posibilidades de tener que ver, hacer unir con las flechas y demás. Entonces, directamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner las dos variables. 3 trajes y 5 corbatas son tus variables. Vos querés la cantidad de posibilidades que se pueden combinar entre ellos dos. Entonces, si es la cantidad de posibilidades, directamente sería N1 por N2 y N1 por N2, 3 por 5, 15 maneras diferentes, 15 posibilidades que vas a tener. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, directamente es multiplicar la cantidad de variables que tenés en uno por la cantidad de variables que tenés en otro. Directamente. Ejemplo, te dice: en una carrera participan 12 atletas. ¿De cuántas maneras pueden distribuirse los 3 primeros lugares? Dice. Similar a esto. Tenés 12 participantes, 12 atletas, 12 corredores, ¿verdad? De los cuales van a haber primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. La pregunta es: de esas 12 personas, ¿todos tienen posibilidad de salir en primer lugar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Cualquiera de esos 12 pueden salir en primer lugar. Ok, entonces 12 es mi primer variable. ¿Sí? 12 ahí va a ser mi N1. ¿Por qué? Porque los 12 pueden ser primer lugar. Primer lugar. Bien. Si uno de esos 12 sale en primer lugar, sobran 11 participantes que pueden ser en segundo lugar, ¿verdad? 11 participantes tenés, ya que uno ya salió, vamos a decirle campeón, salió en primer lugar. Entonces tenés 11 jugadores que van a disputar el segundo lugar. Entonces 11 sería mi N2. 11 jugadores son los que disputarán para el segundo lugar. Y bueno, si ya tenés el segundo lugar, solamente una persona no puede estar en el segundo lugar. Puede haber 2 personas en el segundo lugar. Te va a quedar 10 personas que van a disputar el tercer lugar, ¿verdad? 10 personas, de los cuales y N3 sería 10 para el tercer lugar. ¿Está? Entonces, mi cantidad de posibilidades se define como el producto de esa N. Por eso es que tenemos 12 por 11 por 10, que te da un valor de 1320 maneras o posibilidades. ¿Estamos? Entonces así uno construye eso. Podrías haber hecho este árbol también, pero imagínate por 12. Y de esos 12, ¿cuántas posibilidades tenés? Tenés 11 posibilidades, ¿verdad? Y de esos 11 tenés 10 posibilidades otra vez. Va a ser larguísimo tu árbol. Tener muchas ramas ahí. Bueno, entonces, eso vendría a ser las posibilidades. Hablemos ahora del factorial de un número. Y esto, en realidad, o tenés esta opción en tu calculadora de factorial. Dice: el factorial de un número natural n denotado por n factorial se define como, de la fórmula n factorial, o el número factorial, es igual al número por el número disminuido en 1, por el número disminuido en 2, por el número disminuido en 3, hasta llegar a 1.
Quiere decir que si vos querés saber cuánto es 5 factorial, lo que a vos te toca hacer es multiplicar, empezando justamente desde esa n, que es el número, y ir reduciendo en 1 cada vez. O sea, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, hasta llegar a 1. 5 factorial sería la multiplicación en forma decreciente de ese número. ¿Está? En forma consecutiva decreciente de ese número, para ser más preciso. No sé cuánto es 5 factorial. 120, ¿verdad? Les aparece a ustedes la opción de factorial. ¿Sí? Creo que es apretando Shift y hay un simbolito que es así de. ¿Ah? Entonces al apretar 5 factorial le aparece el resultado de esto, que es 120, que de hecho que si vos querés hacer la calculadora, no precisamente la calculadora, o poner así también, te va a salir el mismo resultado. ¿Está? Te dice, por definición, 0 factorial es 1. Por definición. Ponerlo en la calculadora, 0 factorial es 1. ¿Y por qué 0 factorial es 1? Siendo que, bueno, uno haría 0 factorial y sería, ¿cómo vas a hacer? ¿Verdad? Siendo que vos al último valor que tenés que llegar en factorial es cuando el 1, ¿verdad? No el 0. No es en 0. Entonces por eso es que por definición ponemos que 0 factorial es 1. Y por consiguiente, 1 factorial sería 1 por 1, ¿verdad? Que es 1 también. Entonces, esto por definición tenemos que 0 factorial es 1 y 1 factorial también es 1. Bien, también puedes poner n factorial como el producto en forma creciente hasta ese número. Lo cual es cierto, si vos querías poner 5 factorial, vos puedes poner también así: 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Verdad? Claro, puedo poner eso. Entonces, en vez de poner 5 por 4, por 3, por 2, por 1, puedes poner 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Hasta ese número. En forma de producto. ¿Sabes que los productos significan la cantidad de posibilidades de cada elemento? ¿Estamos? Y acá tenemos algunos ejemplos. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. Y tenés también operaciones con factorial. 4 factorial sobre 3 factorial. Y fíjate que vos podés hacer esto. Fíjate que 4 factorial, vos sabés que es 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Y 3 factorial es 3 por 2 por 1. Entonces ahí mira, se va. Y esto te va a quedar al final 4, ¿verdad? O en vez de poner 3 por 2 por 1, o puedes poner 3 factorial, como hizo acá. Y lo mismo acá, 3 factorial. 3 factorial simplificar con 3 factorial, entonces te queda 4. ¿Está? Entonces también puedes hacer operaciones con factorial. Claro que si te aparece en forma ya algebraica, cuesta un poquitito más. Fíjate que n-3 factorial es, bueno, por definición, acá n factorial, fíjate cómo está dado. N factorial es n por n-1, por n-2, por n-3, por n-4, por n-5, por n-6, y así sucesivamente. O puedes poner hasta un n-3 y le colocas factoriales. Fíjate en ese ejemplo que tenés acá. n-3 factorial. Y acá abajo tenés n factorial. Recién acabamos de decir que n factorial es n por n-1, por n-2, por n-3 factorial. ¿Qué pasa ahí? N-3 factorial por n-3 factorial. Te queda 1 sobre n por n-1 por n-2, que es el resultado.
Entonces, de esa manera, vos puedes resolver operaciones con factorial. Como te dije, cuando es un número es más sencillo, pero cuando no es un número, tenés que operar de acuerdo a cómo está dado tu expresión. ¿Cómo podrías poner n-3 factorial? ¿Cómo podríamos poner esto? Voy a borrar esto. A ver, para desglosar. La teoría te dice que n factorial, suponiendo que n-3 es n factorial, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ponerle n' factorial para no confundir. ¿Qué es lo que te dice? N factorial o n' factorial sería n' por n' menos 1 por n' menos 2 por n' menos 3 por, y esto va de forma sucesiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería este desglose de n-3 factorial? n-3 factorial sería n-3 por, ¿de acuerdo? n-3 menos 1, ¿verdad? Por n-3 menos 2 por n-3 menos 3 por, y esto va como una sucesiva, ¿sí o no? Así sería, ¿verdad? Entonces al final, esto ¿cómo quedaría? Quedaría n-3 por menos 3 menos 1 es menos 4, ¿verdad? n-4 por n-5, después n-6, y esto va en forma sucesiva. Entonces eso sería n-3 factorial. n-3 para n-4 para n-5 para n-6. Hasta donde te dé. Estaba. Entonces de esa manera vos puedes desglosar ese factorial que está ahí. Bajo. ¿Sí? Lo ideal sería, para no confundirte, ¿verdad? Tratar siempre de que ese, en este caso es un binomio, ¿verdad? Son dos términos. Ponerle nomás como otro valor ahí dado, como yo le hice acá. N factorial, n' factorial yo le puse, ¿verdad? En vez de n-3 puse n'. Después al momento de reemplazar nomás ahí, de reemplazar el valor original. Entonces, ¿eso para qué? Para no confundir. Entonces yo puse n' que es n-3. Por eso hice ahí ese desglose de esa manera. ¿Estaba? Bueno, permutaciones. La permutación también tiene la calculadora. ¿Sí? La permutación también tiene la calculadora. O sea, al menos la FX82 de ese curso tiene esa opción para permutar. Y si es que no, bueno, vamos a hacerlo más de igual manera, de forma manual. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la permutación? Dice, cada ordenación o disposición diferente de un grupo de objetos se llama permutación de esos objetos. Ejemplo, fíjense, los números 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1 constan de los mismos dígitos, son los mismos números, pero que están ordenados de forma distinta, ¿verdad? Cosa que también sucede esto con las chapas. Uno de ellas, ¿verdad? Hay muchísimos vehículos, ¿verdad? Y como lo que las chapas ahí terminando, ¿verdad? ¿Será que va a llegar al número 999, ¿verdad? ¿Será que va a llegar? Y realmente hay muchísimas más posibilidades, menos, en este caso, de no llegar todavía a eso. ¿Por qué? Porque la combinación de por lo menos 3 números pueden ser de diferentes maneras. ¿Sí? Fíjate que 3 números, ¿de cuántas maneras se pudo desglosar? De 6 maneras. ¿Verdad? Fíjate, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. ¿Verdad? Consta de los mismos dígitos, pero son sumas distintas. Constituyen ordenaciones diferentes de los dígitos 1, 2 y
En general, dice, si tenemos n objetos y disponemos R de ellos, siempre y cuando R sea menor o igual a N, en un orden determinado, llamamos a esta disposición una permutación de los n objetos de R en R. Se acostumbra a distinguir entre los casos que la R, ¿verdad?, la cantidad de objetos R de ellos, de N, arreglo variación, y R igual a N de permutación. Aquí incluimos los dos casos dentro del nombre de permutaciones. Entonces tenemos acá la fórmula, ¿sí?, para permutación y para combinación, que de hecho todavía no lo hice, pero permutación y combinación hay una fórmula dada. El número total de permutaciones n objetos tomados de R en R se simboliza por P, de la palabra permutación, de n en R, y está dado por la fórmula. Fíjense. P de n en R es n por n menos 1 por n menos 2 hasta que llegue al valor n menos R más 1. ¿Similar a qué? Similar a justamente la permutación, ¿verdad? Similar a la permutación. Dice, si n es igual a R, entonces permutación de n en R, cuando n es igual a R, sería n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4 hasta 1. ¿Y esto qué vendría a ser? N factorial. O sea, si la cantidad de valores que vos agarrás de un conjunto de números es igual a esa cantidad, entonces directamente la permutación va a ser n factorial. Por ejemplo, digo, de un dado, conocen el dado, ¿verdad?, en forma cúbica. Sabemos que los dados tienen 6 caras, ¿verdad?, de los cuales cada cara son cada número, ¿verdad? Una cara, bueno, puede ser un punto, que es 1, en otro hay 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Bueno, yo te pregunto, ¿cuántas maneras puede caer? ¿O cuántas posibilidades? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la posibilidad de que caiga el número 2 en un lado al tirar? ¿Cómo vas a hacer? O sea, sabes que el número 2, ¿de cuántas caras tenés? 6 caras, ¿verdad? Entonces tenés 2 en 6 caras diferentes. O sea, de una de las 6 caras es lo que te va a salir tu resultado, ¿verdad? Es una manera, vamos a decirle, de ver cómo podríamos permutar la fórmula. También dice P de NR sería n factorial sobre n menos r factorial. Este es el que yo más conozco. La otra fórmula que más conozco es similar a él. ¿Verdad? Miren, se dan cuenta que n por n menos 1 por n menos 2, n menos r más 1. Bueno, observación. En las permutaciones importa el orden, dice. Es decir, dos permutaciones con sus elementos en diferente orden son contados como distintos, dice. En el cálculo de las permutaciones debe tenerse presente que n representa el primero de r factores consecutivos decrecientes. Vamos a ver el ejemplo. Si P representa el número de permutaciones diferentes de n objetos tomados todos a la vez, de los cuales el P iguales entre sí y otro Q igual entre sí, otro R igual entre sí, etc. Entonces tenemos P n prima sobre P prima sobre Q prima por R prima. Está hablando de una cantidad total, de los cuales te dice 3 posibilidades diferentes que vos tengas que sacar. Ejemplo 1. Determina el número de permutaciones de los números 1, 2, 3 y 4 tomados de 2 en 2. Entonces, ¿cuántas variables tenés? 1, 2, 3, 4.
¿verdad? O sea, 4 variables tenés. 4 variables. Y te dice contado o tomado de 2 en 2. Entonces la permutación va a ser de 4 en 2. ¿Ah? Y bueno, la fórmula. Esto que vendría a ser, esto vendría a ser tu n y esto vendría a ser tu r. Entonces tener la fórmula dada, ya está. P de n factorial sobre n menos r factorial sería n factorial 4 factorial sobre n menos r 4 menos 2 factorial. ¿Verdad? Esto puedo borrar, ¿verdad? Sí, juntarlo entre los ejemplos. Si es que. Bueno, 4 factorial yo sé que es 4 por 3 por 2 factorial. ¿Verdad? Así pongo de forma desglosada. Y 4 menos 2 es 2 factorial. ¿Verdad? 2 factorial se va con 2 factorial, te queda 4 por 3. Y 4 por 3 es 12. Entonces, este es el proceso que se hizo ahí. ¿Sí? Para que tengan en cuenta, acá ya está muy simplificado de cómo dejó ahí. Entonces, este es su procedimiento. ¿Está? Entonces, n vendría a ser el número total de variables. Son 1, 2, 3, 4. 4 variables tenés acá. Tu n vale 4. Y te dice que te tomes de 2 en 2. Ah, esa es la cantidad que vamos a agarrar de eso. Esa tendría a ser tu r. ¿Está? Entonces la permutación de 4 en 2 sería 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, que es la fórmula dada de permutación. Ahora, la pregunta es, ¿pasaste con un calculadora? ¿Será que este tiene esta calculadora en sí? ¿Tiene? Sí, tiene. Y creo que ese no tiene. Entonces ustedes obligatoriamente van a hacer, y ustedes lo de medicina, tienen que hacer con la fórmula. ¿Ah? Ustedes sí pueden hacer. ¿Cómo? Para poner, al momento de colocar en la calculadora fx82 plus, hay una opción en donde está la multiplicación. Muestra la opción NPR, ¿verdad? Esa es la opción dada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a apretar el número que es tu n, en este caso nuestra n era 4, ¿verdad? Entonces 4, después vas a apretar Shift y vas a activar esa opción. Y pones la R, que es 2. O sea, vas a tener 4P2 ahí, ¿verdad? Entonces al poner es igual, ahí ya te da directamente el valor, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene? ¿En serio? ¿Tiene? Ah, entonces pueden usar eso. ¿Está? Entonces directamente en la calculadora ponen la cantidad, van a apretar Shift y el por, ¿verdad? Y les sale ya directamente el resultado. Para no hacer este proceso, para no hacer ese cálculo dado. ¿Está? Entonces esa es la manera, vamos a decirle, más rápida de poder hacerlo en la calculadora. Ejemplo 2 dice, si 4 personas suben 4 personas suben a un ómnibus en el que hay 10 asientos desocupados, ¿de cuántas maneras pueden sentarse? Bueno, ¿cuál es tu variable más grande, tu n? 10, ¿verdad? 10 es la cantidad total. Y tenés 4 personas. Esas 4 personas es lo que van a empezar a distribuirse ahí en esos 10 asientos, ¿verdad? Entonces, tu n vale 10. Y tu 4 personas es lo que vale r. ¿Está? Entonces vamos a hacer directamente en la calculadora. Pones 10, Shift y por, ¿verdad? Y luego 4. Y ya te va a salir directamente 5040, ¿verdad? ¿Sale, verdad? Entonces ya tenés el resultado. Claro, si quieres hacer por fórmula, no está bien. Si quieres hacer. Sí, querés hacer. Bueno, esto, ¿cómo tendrías?
tendrías 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial, vas a tener, ¿verdad? Y 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Dejamos a ver. Después 10 menos 4 es 6 factorial abajo, como denominador, ¿verdad? Y ese 6 factorial va a irse con ese 6 factorial, te va a quedar el resto que es 10 por 9 por 8 por 7. Y ese es el resultado. Común por ahí. ¿Está? Bueno. Dice, ¿cuántas permutaciones pueden hacerse con las 10 letras de la palabra matemática? Tomándolos todos a la vez. 10 letras de la palabra matemática. A ver, matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomándolas todas a la vez. ¿Cómo ustedes creen? Fíjense que acá te dice, el ejercicio te dice, hay 3A, 2M y 2T. Dice. ¿Verdad? A ver, fijémonos. A, hay 3A. M, 2M. Y la T, ese con rojo. 1, 2, 2T. Entonces, se utiliza, ¿cuál fórmula? Este que está acá. Dice, si P representa el número de permutaciones diferentes de n objetos tomados todos a la vez, acá lo que dice, ¿viste? ¿Qué te dice el ejercicio? Tomándolas todos a la vez. El ejercicio lo te da la pista de cuál fórmula vas a usar. De los cuales hay P iguales entre sí, y Q iguales entre sí, y R iguales entre sí. Entonces, la permutación va a ser exacta. Por eso se usó esta fórmula. ¿Está? Bueno. 4. ¿De cuánta manera puede elegirse presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de un curso de 100 alumnos? ¿Qué vendría a ser 100? Tu N. ¿Verdad? Tenés para elegir presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. ¿Cuánto vendría a ser tu R? 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 4 personas son los que van a ser encargados a eliminar del curso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 10 permutación de 4. O sea, 100, perdón, porque 100 alumnos dice. 100 permutación de 4. Debería salir esa cantidad que es 94.109.400 posibilidades. Imagínate la cantidad de posibilidades que hay, ¿verdad? De que uno salga presidente, uno salga vicepresidente, uno salga secretario, uno salga tesorero. Entonces, esa es, bueno, de eso se trataría la permutación. A ver si hay ejercicios. Bueno, de hecho que van a copiar esto, esta combinación. Voy a explicarlo de mañana. Combinaciones para que después puedan hacer los ejercicios. Bueno, la combinación es similar a la permutación. Muy similar. ¿Te puedo borrar, verdad? Es muy similar a la permutación. Dice, la diferencia de una permutación, que es una disposición ordenada. Acuérdate que la permutación es ordenada, siempre tiene que ir en orden. La n primero y después los valores dados. Disposición ordenada de determinados objetos. Una combinación es un conjunto o colección de objetos en un orden no especificado. O sea, acá no interesa el orden en la combinación. El número total de estas combinaciones se designa por la letra C mayúscula de NR y está dado por la fórmula C de NR es igual a n factorial
sobre n menos r factorial por r factorial. Esa es la fórmula. O sea, sería la permutación sobre r factorial. Siempre y cuando r sea menor o igual a n. Esa siempre es tu condición. R siempre tiene que ser menor que n. Ejemplo 1 dice: en un curso de 15 varones y 10 mujeres, ¿de cuántas maneras puede formarse un comité de 3 varones y 2 mujeres? Dice. Ok. Tenemos total de 15 varones, ¿verdad? Y de 10 mujeres. O sea, tenemos que hacer por separado ahí. Varones por un lado y mujeres por otro lado. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá la formulita que utiliza. La pregunta es: ¿también hay en la calculadora de la combinatoria? Sí hay. Y justamente está ahí, no sé si es debajo o es al lado. Es al lado, en la división. ¿Sí? Ahí muestra n de c de r. ¿Sí? Shift y división y te va a aparecer esa c también. ¿Está? Bueno, primero tenemos 15 varones en total. Vamos a llamarle N1 a esto. Y tenés 10 mujeres, que este es tu N2 total. ¿De cuántas maneras puede formarse un comité? De 3 varones. Esos 3, voy a poner acá, 3 varones, que vendría a ser tu R1. Y 2 mujeres, que vendría a ser tu R2. Entonces, obviamente, vamos a hacer N1 con R1 y N2 con R2, ¿verdad? Hacemos esa combinación. Entonces, si quieres usar la fórmula, pero al final, cuando haces la combinatoria de los varones y después el de las mujeres, ¿qué vas a hacer al final? Otra vez al final, lo que vas a hacer es el producto entre ellos. ¿Está? Eso fue lo que vimos al principio. Para saber la cantidad total de posibilidades que tenemos que hacer, multiplicar. ¿verdad? Entre sí. Entonces, por eso es que acá se hace combinatoria de 15 en 3, o puedes poner directamente así: 15 combinatoria de 3. Vamos a poner en paréntesis si querés, por 10 combinatoria de 2. Y te debería salir en la calculadora. Esto es el método rápido. Podría ser el método más largo. Bueno, puedo hacer como también. Sería 15 factorial sobre 15 menos 3 factorial por 3 factorial por 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Debería salirte lo mismo. ¿Está? Que sale 20.475. ¿Está? Ejemplo 2. En un examen, el alumno debe contestar 8 de un total de 12 preguntas, debiendo incluir 5 de entre las 6 primeras. ¿De cuántas maneras puede hacerse su examen? Bueno, acá tenemos 2 combinaciones nuevamente. Mira que en tu ejercicio no precisamente te va a salir de 2 combinaciones, te va a salir una combinación. Te dice, debe contestar 8 de un total de 12 preguntas, dice, debiendo incluir 5 de entre las 6 primeras. Bueno, ¿de cuánta manera puede hacer su examen? De las 6n que hay al principio, llamémosle n1, ¿cuánto es lo que vas a agarrar? 5 debes incluir. Bueno, preguntas son, voy a agarrarte 6 preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto te queda? Otras 6 preguntas. 6 vendría a ser tu N2. 6 preguntas restantes.
las 6 preguntas restantes, en total, ¿cuánto deberías contestar? 8 deberías contestar. ¿Cuánto ya contestaste? 5. ¿Verdad? 5 ya agarraste. ¿Cuánto te sobró? 3. Entonces, por eso es que tu R2 sería 3 para completar el total, que es 8 de los 12. ¿Está? Muy bien, entonces tenés ahí la combinatoria de ambos y hacer el producto para saber el total. ¿Ya está? Que saldría 120. Vamos. Entonces, 6 combinatoria de 5 por 6 combinatoria de 3 sale 120. Poner la calculadora. Sale. Muy bien, ejemplo 3 dice: de un grupo de 25 asiáticos y 18 africanos, ¿cuántos comités de 3 asiáticos y 2 africanos? 2 africanos es posible formar. Bueno, sencillo. Tenés 2 combinaciones nuevamente, ¿verdad? 25 asiáticos es tu total L1, llamémosle, y 18 africanos es tu L2. ¿Cuántos comités de 3 asiáticos? Este es tu R1 y 2 africanos, este es tu R2. Entonces, al aplicar la fórmula, debería de salirte el resultado que dice 351.900. O sea, a poner 25 combinatoria 3 por 18 combinatoria 2. Debería salir el valor. O si quieres hacer con la fórmula larga, debería salir. ¿Estamos? Muy bien. El último ejemplo dice: de 8 candidatos a un ascenso se escogen 3. ¿De cuántas formas se puede seleccionar? Sencillo. Te dije lo que no precisamente debería salir de 2 combinatorias, puede salir de una combinatoria igual. 8 candidatos es tu R y se escogen 3. 3 es tu R. Entonces va a ser 8 combinatoria de 3. 26. Ahí está. 8 combinatoria de 3. 56 resultado. Después también puede aparecer, dice: ¿de cuántas formas si un candidato particular debe ser incluido siempre? Dice. ¿De cuántas formas si un candidato particular debe ser incluido? Se refiere todavía a ese de los candidatos. Un candidato particular, dice, debe ser incluido siempre. ¿Por qué creen ustedes que es 7 tu nueva R? ¿Y por qué tu R es 2? Fíjate que al principio dice: de 8 candidatos se escogen 3. ¿Verdad? Y dice acá: ¿de cuántas formas si un candidato en particular? Bueno, de estos 8 le restas 1. ¿Sí? Porque un candidato dice siempre debe estar incluido. Entonces, de lo que estaban incluidos, de los 8 eran 3. Le restas ese 1, porque no le vas a contar, no vas a contar de este candidato que está siempre incluido, solamente vas a contar de los restantes. Y los restantes son 7 de los que se van a escoger con 11. ¿Por qué? Porque 1 siempre está incluido. Entonces no le contás, solamente contás con los restantes. Entonces ahí sería 7 combinatorias que vendría a ser incluido. ¿Está? Muy bien. Creo que ya en los ejercicios hay ejercicios para hacer ejercicio 29. Y hay mucho por hacer. Fíjense que dice: a partir del ejercicio 18 al 21 resuelve las ecuaciones dadas y te da, ¿verdad? Esto muy lindo para hacer. Me imagino que acá pide la M, acá pide la X, ¿verdad? Por eso te dice las ecuaciones dadas. Acá. Y después, mira, del 16 al 17, simplificar.
que es lo que estuvimos haciendo. Muy bien. Ejercicio 29. ¿Puedo borrar este? Voy a borrar estos ejercicios, saben que están en matemática básica. De igual manera voy a borrarlo para que puedan ver. Ahí borro. Y ya, como dice Dora la exploradora, mano a la obra en una sola maniobra.